Bueno, yo quiero primero leer este versículo que para mí va a ser el versículo fundamental de toda la serie. No va a ser el que vamos a estar hablando todos los domingos, pero es fundamental. ¿Por qué? Ya lo vas a ver. Mira lo que dice aquí en Efesios 2:20. Dice así, este es Pablo enseñando a los efesios y a todos nosotros. Dice así, juntos constituimos una casa. Dí conmigo, juntos. Cuando dice juntos quiere decir que quieras o no quieras o camines con nosotros, igualmente en algún momento te vas a dar cuenta que has sido llamado para formar parte de algo, que eso es donde Dios quiere establecer su casa, la cual está edificada sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas y la piedra principal que es Cristo Jesús mismo. Ahora, para darte un poquito de reseña histórica, aquí es Pablo hablando al pueblo de Dios después de Cristo, ¿no? Estamos hablando después de Cristo. Pero ¿por qué él habla y dice, esta casa que somos todos nosotros, pero no podemos excluir a la gente que nos antecedió, que son los que vivieron en el desierto y todos los demás, todos somos una sola casa y toda esa casa desde el principio fue edificada con el propósito de tener fundamentos dados por los apóstoles y los profetas. Y a lo mejor tú me vas a decir, pastor, creo que te estás equivocando. ¿Por qué? Porque ahí habla de apóstoles. Entonces los apóstoles no existieron sino después de Jesús, supuestamente. Pero quiero decirte algo que es muy importante. La palabra apóstol no es más que simplemente aquel que es enviado. Eso es lo que es un apóstol. Lo que pasa es que la iglesia ha enseñado, se ha tergiversado un poco la terminología de apóstol, que el apóstol es aquel que tiene ya varias iglesias, que ya fundó una iglesia, pero tiene ahora 10 iglesias por todo el mundo y anda en corbata con 4 vigilantes y tiene buen dinero y viaja por todo el mundo en un avión y ese es el apóstol. Yo creo que estamos equivocados. Porque apóstol en hebreo no es más que simplemente aquel que es enviado para expandir. Di conmigo, aquel es enviado para expandir. ¿Enviado por quién? Por el concilio apostólico Rema o lo que tú quieras, o para nombrar iglesias aquí. No va a hacer que me corten la señal. No estoy hablando mal de nadie. Lo que estoy hablando es que entiendan el lenguaje, el sentido del corazón de Dios cuando Él habla de apóstoles. Apóstoles es aquel que es enviado a expandir el reino. Pregunto, ¿cuántos crees tú que Dios mandó antes de Jesús a nuestros antecesores a expandir el reino de los cielos? El primero fue Adán y Eva, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dios lo puso y Dios lo envió, le dijo, expande el asunto aquí, te doy autoridad para que establezcas mi reino. Y después viene todo lo demás, toda la historia no te van a nombrar todos ahí. Entonces, ¿pero por qué Pablo está hablando de esto? Pablo está diciendo es que lo que yo les enseñé la semana pasada, de que cuando Dios da una revelación, esa revelación no podemos descartarla cuando Dios da una nueva. Cuando Dios te trae algo nuevo, no podemos decir, ok, ya lo viejo no funciona. ¿Por qué? Porque lo viejo está supuesto a ser el fundamento de lo nuevo que Dios está trayendo. ¿Ok? Me estoy explicando acá. Entonces, Pablo está diciendo, esta casa que fue edificada, que ya fue edificada, o sea, que quiere decir que hay gente que edificó antes que tú. Antes que los apóstoles, antes que el apóstol Juan, Pedro y todos los discípulos de Jesús, que fueron los apóstoles modernos, pero antes habían otros apóstoles, otras personas que han sido enviados también fundamentaron cosas para nosotros, edificaron algo, pelearon, murieron para edificar algo. Entonces, pero esto que es un fundamento, que es reconocido como fundamento, llega otro elemento nuevo que es Cristo. Digo conmigo, Jesús, Cristo. Gracias por el vaso de los León. Jesús ahora, según lo que está enseñando Pablo, esto es muy importante, porque no podemos comenzar la enseñanza si no entendemos este principio, esta revelación. Pablo está enseñando, está notificando de que él reconoce que hubo gente antes que él que edificó, ¿entienden? Lo que está fundamentado por los profetas y los apóstoles, ¿ok? De alguna manera, pero Jesús, di conmigo, Jesús
es la piedra angular. ¿Cómo funciona esto? No tengo un ejemplo físico, pero imagínate que tú has visto cuando hacen estos centros comerciales que ponen una pared y después ponen una pared alta y que ponen unas vigas de metal para sostener, ¿se acuerdan? Si no tuvieran las vigas, si pones dos paredes así, el viento la puede soltar en cualquier momento, ¿verdad? O sea, ponen las vigas para precisamente que no se caigan mientras ponen el fundamento o la piedra angular. Esa piedra angular es el ángulo que va en la esquina que ata y une una pared con la otra pared para que entonces con ese ángulo quedan las dos paredes sujetas. ¿Qué quiere decir esto? Perdón. Que únicamente con lo que hablaron los profetas o los profetas en el Antiguo Testamento, escúchame esto, que si tú agarras únicamente lo que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento, que es una pared sólida, ¿no? ¿Sí o no? Vino del corazón de Dios, y lo agarras nada más y quieres hacer una casa con una sola pared, ¿qué va a pasar? No vas a poner, bueno, pero llega entonces también lo de los apóstoles. Quiere decir que están los profetas, el Antiguo Testamento, están los apóstoles que están en el Antiguo, pero en el Nuevo Testamento, ¿ok? Y pones las dos paredes juntas, ¿qué va a pasar? Si no pones un ángulo, esas dos paredes en un momento determinado se van a derrumbar. Esto fue lo que Jesús habló o que quedó plasmado en la Biblia en el monte de la transfiguración. Y esto que te voy a hablar probablemente, yo le he enseñado, los que están escuchando que son parte de Hart Hudson, lo he enseñado, ellos lo saben, porque lo hemos enseñado, pero muy pocas personas enseñan esto. Escúchame esto, pon atención. Cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, que está, dice Jesús, voy a orar, y de repente se pega a Jesús dos discípulos, que es Juan, Pedro y Juan, si no me equivoco. Entonces se pegan estos dos discípulos y Jesús está orando y de repente se ilumina el rostro de Jesús y de repente empieza a brillar y en un momento determinado aparece la imagen de Moisés y la imagen de Elías. ¿Qué es lo que significa esto? Están los discípulos viendo este momento sobrenatural, está Jesús orando, se transfigura en el asunto, de repente aparece una imagen que ellos entienden que es Moisés. O sea, que quiero decir que los discípulos que estaban ahí entendieron de alguna manera por revelación del Espíritu Santo que esta imagen, para que hubiera quedado plasmada en la Biblia, que esta imagen era la representación de Moisés. A lo mejor lo vieron blanco con una barba blanca y no sé, que algo pasó ahí, pero por revelación lo entendieron. Aparece Moisés, aparece Elías. Moisés representa el Antiguo Testamento, el apóstol de esa época. Elías representa lo profético y de repente ven y entienden que está Jesús ahí. Y pasa algo sobrenatural, que era la segunda vez que en la Biblia aparece escrito de que se escucha una voz de Dios. La primera vez fue cuando Jesús había sido bautizado y la segunda vez, en ese momento de la transfiguración, se abren los cielos, está ese momento sobrenatural ocurriendo y de repente sale la voz de Dios, dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, que fueron las mismas palabras que usó Dios cuando fue el bautismo, pero hubo un elemento nuevo y se escucha la voz de Dios y diciendo, a él escuchad. ¿Qué quiere decir esto? No se trata de que vamos ahora a descartar lo que Dios habló a través de Moisés o lo que Dios a través habló de los profetas. Se trata de escuchar lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué? Porque Jesús, ahora uniendo lo que dice Efesios 2:20, que Jesús es la piedra angular, entendemos de que los fundamentos que fueron establecidos por los profetas y los apóstoles ahora empiezan a tener sentido cuando ponemos nuestros ojos en Jesús. Quiere decir que Jesús ahora viene el tiempo donde a Jesús le toca enseñar o recalibrar lo que de alguna manera Dios habló a través de los profetas y los apóstoles, pero empieza a enseñarlo ahora a que entendamos a Él como fundamento dentro de lo que Él está enseñando. ¿Estamos claros acá? Ok. Ahora, ahora entendemos que Cristo es
representa este nuevo ingrediente. Di conmigo, nuevo ingrediente. La piedra angular que completa la revelación del corazón de Dios para toda la humanidad. No podemos, y esto es un statement muy importante, no podemos alcanzar la plenitud de Dios si no entendemos quién es la piedra angular. Por eso es que muchas iglesias se quedan en revelaciones antiguas. Por eso es que muchas iglesias son parcializadas en la parte profética, únicamente en la parte hebrea de los 5, del Pentateuco y del libro de los primeros 5 libros. Ok, se quedan ahí porque piensan y valoran que es una verdad. Pero se pierde la importancia de entender quién es el fundamento, que es Jesús, la piedra angular. Nosotros en Essence creemos que Jesús es la piedra angular. Porque nosotros en Essence Church creemos y fundamentamos nuestra revelación en lo que Jesús nos viene a enseñarnos como elemento que es implementado en lo que ya Dios enseñó en el Antiguo Testamento. Y por eso tiene todo sentido. Di conmigo, todo ahora comienza a tener sentido. Bueno, esta enseñanza, me atrevo a decir que no pudiera enseñarte los principios bíblicos que Jesús enseñó si no entendemos lo que en esta mañana vamos a comenzar. Y la enseñanza de hoy se llama True Repentance, verdadero arrepentimiento. Espero que Dios me dio tiempo en 15 minutos. Este tema para mí es uno de los temas más controversiales dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque a unos o les gusta mucho hablar del arrepentimiento y lo enfocan de una forma religiosa, o algunos simplemente para tratar de hacer un equilibrio dijeron, mejor no vamos a hablar de arrepentimiento, vamos a hablar de gracia. Y nosotros creemos en la gracia, pero entendemos de que el arrepentimiento tiene que ser predicado. ¿Ok? Ahora mira, vas a escuchar cómo nosotros lo enseñamos. Es tan importante este tema que inclusive Dios, porque como estamos hablando entre los fundamentos que los apóstoles y profetas pusieron, y ahora entendieron la revelación que es Cristo, que es la piedra angular, viene a traer el equilibrio, el sentido de todo, viene el complemento correcto del corazón de Dios. Entonces, luce como que hay una transición entre lo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que definitivamente es bien definido en Cristo. Ahora, entonces, tan importante es el tema del arrepentimiento que si lees la Biblia te vas a dar cuenta que Dios, antes de mandar a Jesús, mandó a Juan el Bautista y le dijo, Juan el Bautista, dile a mi pueblo que se arrepienta porque mi reino se ha acercado a ellos. Entonces, fíjate, viene entre los apóstoles y profetas y Jesús, viene Juan el Bautista y él empieza a predicar, dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente no entendió lo que estaba pasando. Pensaban que era Juan el Bautista que cargaba el reino. No, había otro por ahí ya dando vueltas, caminando, que se llamaba Jesús, que después, en el tiempo correcto, él iba a comenzar su ministerio e iba a empezar a traer los fundamentos de la revelación de la Biblia. Iba a empezar a enseñarnos de que los mandamientos no iban a ser abolidos, sino que ahora él iba a enseñar cómo es que se iban a cumplir. Entonces, ¿por qué a veces por temor, dejamos de predicar el tema del arrepentimiento por no caer en argumentos religiosos? Y es muy delicado porque realmente el tema del arrepentimiento debe ser enseñado ajustado al corazón de Dios. El Antiguo Testamento, si te das cuenta, el Antiguo Testamento habla de la intención del hombre a tratar de acercarse al corazón de Dios cumpliendo los mandamientos, ¿sí o no? Eso es lo que dice. El hombre, tú vas a ver muchos versículos, simplemente el hombre tratando de cumplir los mandamientos que Dios estableció para que si tú quieres acercarse a mí, bueno, tienes que cumplir estos mandamientos. Si no los cumples, va a ser imposible que te acerques a mí. ¿Por qué tenía que quedar bien pragmado o bien establecido esta revelación?
Porque en el momento correcto el hombre tenía que entender que por más que tú trates de hacer algo para alcanzar a Dios, no vas a poder. Por más que tú trates de cumplir los 10 mandamientos, créeme que no vas a poder. Cualquier persona que esté ahí escuchando me puede decir lo que quiera y le va a decir, ¿tú los cumples? Me va a decir, si está hablando verdad, me va a decir, está bien duro. ¿Qué pasa? Que si Dios quería acercarse, que su pueblo se acercase a él, que si Dios tiene que establecer que tiene que haber una justicia y esa justicia tiene que establecerse para quitar algo y que entonces su pueblo pudiera tener acceso a conectarse con el Padre. O sea, ¿qué quiere decir? Sí, Dios quiere que el pueblo se conecte con el Padre. Pero vamos a ver ahora que en el Nuevo Testamento es simplemente la historia de un Dios que decide acercarse al pueblo de Dios, porque el pueblo no se podía, por ninguna manera podía acercarse a Dios. No sé si me agarras la idea. El Nuevo Testamento, el Viejo Testamento habla del ser humano tratando de acercarse a Dios, la Torre de Babel y toda la historia. Pero el Nuevo Testamento habla de un Dios que decidió acercarse a ti porque tú no ibas a poder llegar. Qué tremendo esto, ¿no? Esto es para darle un tremendo aplauso a él. Y así yo tomo a Víctor. Todo comienza cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios. Di conmigo. Todo comienza cuando tengo un verdadero encuentro con Dios. Los mayores momentos en donde Dios ha transformado mi vida no es cuando mi pastor me agarra y me sienta ahí en la silla, me dice, negro, te equivocaste en esto. La Biblia dice, no matarás, no haces esto. ¿Por qué lo estás haciendo? Cambia, si no, entonces no va a cambiar tu vida. ¿Te has escuchado eso? No. Mis mejores momentos de transformación ni siquiera es cuando mi esposa llega y me pega y me dice porque estoy haciendo algo malo. No, sí, mi amor, te prometo que ya no lo vuelvo a hacer. Cambio ya. Cambio ya. No me pega, dice mi esposa. Mi esposa no me pega. No, mis mayores momentos de transformación ocurren o han ocurrido cuando yo tengo un verdadero encuentro con Dios. ¿Dónde están los que han tenido un verdadero encuentro con Dios? ¿Dónde están los que saben que solamente en ese momento de intimidad, en donde estás tú y Dios te dice, yo te amo, pero quiero cambiar esto? Y ves lo sobrenatural. Es más, he visto la mano sobrenatural de Dios derramada sobre mí, con misericordia y perdón y gracia, cuando lo que merezco es simplemente estar enterrado o estar en la cárcel o estar acusado de cualquier cosa. Y Dios ha derramado esos tiempos de derramamiento de misericordia y de favor. Son encuentros con Dios, en donde Dios te dice, por sobre todo lo que tú has hecho, no importa, yo te amo y sabes que voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque lo que quiero conseguir, yo no quiero que cambie, yo lo que quiero es tu corazón. Eso es y ese encuentro produce eso. Un encuentro con Dios, escucha esto, produce un verdadero arrepentimiento. Creo que le subieron mucho el volumen y le pueden bajar un poquito. Un encuentro con Dios produce un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es un verdadero arrepentimiento? El arrepentimiento en hebreo es la palabra teshuvah, que significa forma de pensar, cambiar de tu forma de pensar. Ni siquiera, claro, al final, en la revelación hebrea, arrepentimiento quiere decir que si yo decido caminar por un lado, ¿ok? Y estoy caminando, quiere decir que mis pies están direccionados a un lugar, porque ya mi forma de pensar me dijo, voy para este lugar. Ahora, cuando cambio de forma de pensar, teshuvah o arrepentimiento significa, ahora cambio mi dirección y voy en el sentido contrario. Ni siquiera es para los lados, o ni siquiera es desviado un poquito, pero voy en la misma dirección, pero no, es simplemente voy al norte, ahora sabes que voy a cambiar al sur. ¿Por qué? Porque tuve un encuentro con Dios que me dijo que para esta dirección estaba mal. Ahora reconocí su amor y su misericordia, entendí que su amor, profundo amor por mí cuando me estaba equivocado y decía, entonces, ¿sabes qué? No puedo seguir caminando por este lugar, voy a caminar por este lugar. Eso es lo que significa arrepentimiento. Pregunto, ¿cuántos de ustedes están aquí se han arrepentido verdaderamente? Ok, tú levantas la mano, pero solamente tú lo sabes.
Yo sé las áreas mías. No te estoy hablando de pecado necesariamente. Acuérdate que pecado, el mayor pecado es simplemente dejar no creer en Jesús. No creer que Jesús tiene la solución para ti. No creer que Jesús puede sacarte de cualquier dilema, cualquier tentación, cualquier adicción, cualquier cosa, cualquier problema emocional. Estamos hablando a nivel general. Entonces, pero cuando tú tienes ese encuentro con Dios y tú decides, porque sabes que hay una palabra que me encanta, que dice que hay dos palabras, pero una está encerrada en entender que la abundancia de su misericordia, cuando estamos sobreabundados de su misericordia y entendemos que no merecemos absolutamente nada y todavía me sigo equivocando, pero sin embargo Dios me sigue dando favor y me sigue amando. Hay un momento en la conciencia del ser humano que te dice, como me pasó conmigo, dice, ¿cómo es posible que tú no entiendo cómo tú me sigues amando? Y yo me sigo equivocando y tú me sigues amando. Llega un momento que da esa vergüenza espiritual, lo llamo yo, y dice, ¿sabes qué? No merezco seguir haciendo lo mismo. ¿Sabes qué? Voy a hacerte caso, voy a caminar contrariamente a donde tú me estás diciendo. Entonces, la sobreabundancia de su misericordia trae verdadero arrepentimiento. Hay otra palabra que dice the godly sorrow, quiere decir la tristeza de Dios o la tristeza, ¿cómo se traduce mejor? Sí, o sea, que es algo de Dios. Cuando tú entiendes que sin embargo Dios te ama y te soporta en el asunto, cuando estamos equivocados, pero empezamos a entender cuánto Dios está triste también por eso, cuánto Dios siente la tristeza de que nos sigue amando y seguimos equivocándonos. Y cuando reconocemos eso, dice la palabra que trae verdadero arrepentimiento. Quiere decir que hay un momento que dice, ¿sabes qué? Voy para el otro lado. ¿Cómo yo le sigo haciendo daño a Dios? ¿Cómo yo sigo haciendo daño a la gente que Dios me dice que ame? Porque realmente así demostramos que somos verdaderamente sus discípulos. Tú quieres ser mi discípulo, tú quieres ser discípulo de Cristo. Bueno, ama lo que Él ama. Te voy a decir algo, que tus enemigos, Dios los ama. Entonces, sí, te amo Dios, pero no amo a esta persona, no lo amo, no la soporto. O sea, no necesariamente que la ames quiere decir que vas a caminar con Él. Pero derramar perdón, o sea, ya estás abriendo una puerta para que Dios haga algo, no solamente en tu corazón, sino en el corazón de la otra persona. Eso se llama verdadero arrepentimiento. ¿A alguien le está llegando esta enseñanza? Los que están dormidos, no, ¿verdad? Todos están escuchando, eso que sí estás escuchando. Ahora, cambia hay algo sobrenatural que ocurre cuando viene un verdadero arrepentimiento. Hoy vamos a terminar un poquitico tarde. Pero creo que está buena la enseñanza. Ok. Hay algo que ocurre cuando viene un verdadero arrepentimiento. Vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque cuando viene ese arrepentimiento, que es simplemente cambiar tu forma de pensar, adivina qué pasa. Cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de hablar. No vas a poder cambiar tu forma de hablar si no cambias tu forma de pensar. Ahora, cambia tu forma de pensar, cambias tu forma de hablar y terminas cambiando tu forma de caminar. Lo que pasa es que la iglesia dice, tú quieres que te pongan como líder, cambia tu forma de caminar. Tienes que cambiar. Pero no le enseñan que lo que tienes que cambiar es tu forma de pensar. Y que durante el proceso de que vas a cambiar tu forma de pensar, que toma tiempo, ¿ok? Si Jesús sigue caminando contigo, aunque tú no pienses de la misma manera y te siga amando, como la iglesia entonces dice, si no cambias tu forma de pensar, no te sube el liderazgo. ¿Qué pasa? Aquí no somos así. Aquí te vamos a aceptar como eres. Aquí no tenemos problemas, y escúcheme bien, espero que no me acusen de fariseo. Aquí no tenemos problemas con tu pecado. ¿Por qué? Porque tu pecado es problema de Dios contigo. A mí lo que me interesa es que cuando tú llegas acá y te quieres conectar con nosotros, quieres caminar con nosotros,
aunque no creas lo mismo, aunque no te comportes de la misma manera, te vamos a seguir amando y te vamos a demostrar que Dios te ama. Y durante ese proceso, te garantizo, porque si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo, tu forma de pensar va a cambiar. Y a medida que tu forma de pensar va a cambiar, tu forma de hablar va, y a la final vas a terminar cambiando tu forma de caminar. Y adivina qué pasa cuando cambias tu forma de caminar. Lo que hablamos en la serie anterior, purpose. El propósito de la influencia. ¿Sabes qué? Empiezas a influenciar a otras personas. Empiezas a decirle a las personas que sí vale la pena creer en el Dios que tú crees. Entonces, no tienes que creer lo mismo, solamente sentirse cómodo conmigo, porque Dios te llama para formar parte de una casa. Y a medida que vas formando parte de una casa, orgánicamente terminas creyendo lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque vas viendo la veracidad de lo que creemos. Vale más lo que hago que lo que digo. Vale más lo que haces, Carlos, que lo que dices. No es un regaño, es una afirmación, ¿no? ¿Lo crees para ti? Cristian, vale más lo que hace. Yo valoro mucho lo que Dios está haciendo con esta familia preciosa. Tengo una palabra para ustedes, no te vayas, ¿ok? No la puedo dar ahorita por respeto a los que me están escuchando, porque aquellos están diciendo, yo quiero escuchar más. Bueno. Ahora, ok, el arrepentimiento es esencial para que haya un encuentro. O sea, es esencial para que ese encuentro que tengas con Dios produzca fruto. O sea, no necesitas arrepentirte para tener un encuentro con Dios, no. El encuentro con Dios va a producir arrepentimiento. Y ese arrepentimiento que es esencial durante ese propósito, o sea, que no puedes esperar tener un encuentro con Dios y salir igualito. Escúchame bien. Cuando tienes un encuentro con Dios, imperativamente no vas a salir caminando igual. Jacob, cuando tuvo el encuentro con Peniel en el ángel, salió caminando cojeando. Ok, salió cojeando. Lo que está diciendo Dios es que no vas a salir caminando igual. Algo va a transformar tu vida cuando tienes ese encuentro con Dios. Entonces, eso se llama cuando hay un verdadero arrepentimiento. Ahora, ese verdadero arrepentimiento, que es esencial, va a producir frutos que van a formar parte de tus generaciones. Van a prevalecer. Eso es lo que quise. Gracias a mi esposa. Ok, ahora ya vamos terminando. Quiero nada más traer esta palabra. Mira la importancia. Tengo mucho más, pero probablemente lo va a tener que dar en la próxima enseñanza. Va a ser una enseñanza de esta enseñanza. Ok, esto se va a alargar un poquito, pero vale la pena. Pues hay muchas cosas importantes que tengo que agregar en este tema del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento va a producir algo muy lindo, que es cuando nos convertimos en gente compasiva. La compasión es la respuesta de Dios a nosotros cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y la compasión nos pone en la plataforma perfecta para dar vida a los demás. Mientras tanto, no somos compasivos. Ahora, esto es lo que quiero, mire lo que quiero hablar ahora, ya para terminar esta enseñanza, de la importancia de que produce un verdadero arrepentimiento. Y mira la importancia para el reino de los cielos, para el corazón de Dios, que haya este verdadero arrepentimiento. Lee conmigo 2 de Crónicas 7:14. Dice así. Yo sé que la he escuchado muchas veces y probablemente la has tomado de una forma religiosa. Dice así, pero si mi pueblo, ¿qué dice? Pero si mi pueblo, ¿no? ¿Dónde está mi pueblo? ¿Son los que están afuera? ¿O son únicamente los judíos? Mi pueblo somos todos. Y si lees un poquito antes te vas a dar cuenta, si lees un poquito antes en Efesios 2:20 te vas a dar cuenta de que Pablo habla acerca también de los judíos. Dice, pero nosotros somos injertados en el asunto y como somos injertados, ahora Dios nos llama su pueblo, somos su pueblo. Entonces, mira esto. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, ahí viene otro ingrediente, tiene que llevar su nombre. ¿Cuál nombre? ¿El nombre de quién? El nombre de Jesús, que es el fundamento, que es la piedra angular. No te está hablando de cualquier otro Dios, te está hablando del verdadero Dios. Entonces, un pueblo que ha sido llamado por Dios, que lleva su nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa,
Está hablando aquí de qué? De arrepentimiento. De forma, vamos a hacerlo menos duro. Para no decir que tú y yo somos pecadores, ¿no? A lo mejor la gente se molesta por eso. Pero bueno, probablemente lo tomo más suave si te digo, es que algunas áreas tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. ¿Quién tiene todavía áreas que tienen que cambiar su forma de pensar? Todos. Entonces aquí está diciendo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro, está hablando de qué? De encuentro. Busca mi rostro, ¿en tipo de qué? Dirección a tener un encuentro con Dios, a que Dios me revele algo. Y se aparta de su forma de pensar, se arrepiente, entonces yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿De quién te quiero hablar ahora? Porque este versículo ¿por qué es controversial? Porque muchos lo agarran por los pelos y dicen, entonces, para que Dios perdone mi pecado, solamente tengo que humillarme y orar y arrepentirme. Entonces, eso le llaman obras. No, quiero que veas el cuadro mayor de este asunto. Cuando Dios está hablando aquí, cuando Dios le dio las palabras a este profeta para escribir en Segunda de Crónicas y explicar esto, primero en ese momento no era el tiempo para ser revelados a Jesús. Pero ahora que tenemos el ingrediente que es Jesús, que es la piedra angular, ahora le empezamos a dar un sentido más completo. Empezamos a entender de que sí hay algo importante en que nosotros como pueblo de Dios haya esa actitud de arrepentimiento, haya esa actitud de buscar el rostro. Sabes que muchas veces le cargamos, ¿no?, en los problemas de las ciudades enteras o de las maldiciones generacionales de las ciudades enteras por simplemente algunos que andan en pecado, supuestamente, entre paréntesis, que nosotros allá y ellos allá, nosotros aquí, porque no, ellos son los pecadores, ellos son los que están en Miami Beach haciendo locura, nosotros estamos acá. Y lo que está diciendo, bueno, que hay maldiciones allá en Miami Beach porque es que la gente que está ahí está pecadora y se la pasa en todo ese asunto. Por ejemplo, hay gente que piensa así, ¿sabías eso? Pero si vemos el cuadro más grande, aquí Dios no le está pidiendo a ellos que todavía no entienden que son su pueblo, que se arrepientan o que oren. ¿A quién le está pidiendo Dios? A su pueblo. ¿Dónde está su pueblo? Los que lo conocen. ¿Sabes qué? Esta parte donde dice, y perdonaré sus pecados, no está pidiendo solamente los tuyos, los de ellos, y sanaré su tierra. ¿Tú quieres que tu ciudad sane? No esperes que el pecador se convierta. Empieza tú a orar por la ciudad. Empieza tú a buscar el rostro de Dios. Empieza tú a pedirle, Señor, ¿cómo hago yo para que tú, que eres la piedra angular, me ayudes y me des sabiduría para entonces buscar impactar, alcanzar a esta gente? De eso está hablando aquí ahora con el argumento de Jesús. Porque entendemos que es la integración de un Dios que está buscando un pueblo que lleva su nombre, que le busque, que se humille y le pida para que Él sane la tierra. Todo comienza por el arrepentimiento. No te puedo hablar de los otros principios si hoy tú no sales con la revelación correcta de lo que significa y la importancia de lo que es el verdadero arrepentimiento. Qué tremendo, ¿no? Ponme algo de música, por favor. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás, tú sabes, quiero hablar de esto en las próximas enseñanzas, probablemente en la próxima, voy a hablar acerca de estas 3 ciudades importantes bíblicas que Dios habló en la Biblia, que fueron Nínive, Sodoma y Gomorra. Las 3 ciudades, estas 3 ciudades fueron tan significativas que hasta Jesús habló de Nínive, de Sodoma y Gomorra. Habló de la señal de Jonás, de los 3 días y 3 noches, de Jonás en el pez, como el elemento transicional o revelacional de todo lo que es el fin de los tiempos y el corazón de Dios para toda esta tierra. Estas 3 ciudades fueron tan importantes para el corazón de Dios que, si te das cuenta, Sodoma y Gomorra fueron totalmente destruidas. Si tú me preguntas a mí,
Es que decía, aquí en la tierra hay bastantes Sodomas y Gomorra, pero tienen nombres diferentes, Miami Beach o Los Cayos o Key West. Tú sabes que usan la banderita, el asunto, y nosotros por aquí, ellos por allá. Yo te puedo garantizar que si en este momento hubiera un Nínive, pero hubiera una Sodoma y Gomorra, probablemente ya Dios lo hubiera destruido. Porque lo que pasaba en esa tierra bíblicamente todavía no pasa en este tiempo. Porque era terrible lo que pasaba en esa ciudad. Ahora, ¿Dios derramó juicio sobre él? Sí, sobre esas ciudades, claro. Lo que pasa es que la iglesia no ha entendido que el juicio de Dios es importante. ¿Tú sabes por qué? Porque lo vemos desde la perspectiva humana. De la perspectiva humana nos encanta ver a los equivocados y decir, Señor, derrama juicio y destruye esa ciudad. Pero revelacionalmente, tú y yo somos producto del juicio de Dios. ¿Sabías por qué? ¿Sabes por qué? Porque ya Dios lo hizo sobre ti. ¿Sobre quién lo hizo? Sobre Jesús. No sobre ti. Si fuera sido por ti, tú no estuvieras aquí. Si hubiera sido por mí, yo no estuviera aquí. Pero Dios en su misericordia, pero es que la justicia va acompañada de su gracia. Siempre. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento no lo veían. Perdón, Sodoma y Gomorra no lo vieron, pero Nínive sí lo vio. Nosotros somos producto de la justicia de Dios, pero la justicia de Dios sobre nosotros vino anclado con la misericordia. Quiere decir que sí, no se te atreva nunca decir, por creer, o sea, ¿cómo lo digo para que se entienda? Tú hoy debes salir claro de que sí Dios estableció justicia sobre ti. Simplemente que no la derramó sobre ti, la derramó sobre su hijo. Que dijo, déjame ponerme yo, porque yo sé que tú los quieres restaurar. Yo sé que tú quieres conseguir arrepentimiento, pero no lo han hecho todavía. Pero yo sé que lo van a hacer en un momento. Solamente déjame morir por ellos para que tú quitas y estableces tu juicio sobre ellos en mí. Y cuando quites todo eso, porque es el propósito de la justicia, es quitar lo malo, cercenar el cáncer espiritual. Y cuando tú quites eso, entonces yo me voy a presentar a ellos para que crean en mí. Cuando ellos crean en mí, van a ser restaurados a ti. Eso es lo que hizo Jesús. Entonces, que estás agradecido por eso. ¿Qué pasa? Que cuando le tocó a Jonás, y esto es una pequeña introducción de la semana pasada, pero quiero dejarlo aquí de la semana que viene, pero quiero dejarlo a ti porque tú y yo tenemos que ver hasta qué punto somos Jonás. Jonás, Dios le dijo, ve a Nínive y dile que las voy a destruir. Lo mismo que Sodoma y Gomorra. Lo que pasa es que Nínive tomó una actitud diferente. Nínive se arrepintió y Dios derramó misericordia sobre Nínive. Lo que pasa es que eso le dolió a Jonás porque Jonás sabía que Dios iba a derramar el asunto y dijo, ¿para qué yo voy a ir para allá? Para que tú al final hagas lo que tú quieras. ¿Sabes qué? Me voy. Y se metió en el barco. Fue entonces la historia de la ballena. Después la ballena la regresó 3 días, 3 noches después a las costas de Nínive y fue a caminar y le tocó vivir todo el proceso de Dios con Jonás. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que ver? ¿Cuál es el proceso de Dios contigo? Tú como Jonás, porque sabes que Jonás llegó un momento que cuando vio lo que estaba pasando en Nínive, se fue a la montaña y dice que Dios, como había mucho sol, dice la palabra que Dios hizo crecer una higuera que le dio sombra, ¿ok? Una calabacera creció y le dio sombra. Y resulta que después, entonces, cuando cumplió su misión, se murió. La matica se murió. Y después Dios empezó a trabajar con Jonás. Dice, ¿cómo es posible que tú tengas más misericordia de esta matica que ni siquiera la sembraste? La puse yo. Yo la hice, la hice crecer para ti y se murió. Ahora tú tienes más compasión de la matica que mi pueblo que se te va a morir. Y no quieres hacer lo que yo te digo. Qué tremendo. Entonces, ¿por qué? Porque el arrepentimiento produce al final compasión.
que parece extraño, pero Dios le habló a Jonás para traer arrepentimiento a Nínive. Nínive se arrepintió y Jonás no. A veces somos Jonás. Es importante. Tú ponte de pie ahí para ya terminar. Quiero solamente orar por ti.